unos materiales tan simples y tan nuestros, ¿no? Como, bueno, mundiales, como el barro, el agua y el fuego, cuando se unen, dan un material que llamamos cerámica, que es tremendamente duradero. Es lo más frecuente que podemos encontrar cuando rastreamos o caminamos por el suelo buscando cosas del pasado. La cerámica está junto a piedras trabajadas, talladas o pulidas, huesos o bien cáscaras de lapa, ¿no? O fauna marina. Eso es lo habitual para que el territorio nos indique que ahí hay un sitio con historia. Cuando se hacen las prospecciones arqueológicas, caminamos y lo que nos indica que ahí hay historia es ese material. Pero de todos los nombrados, la cerámica tiene unas características particulares. Y además nos indica la secuencia, si estudiamos la evolución de la cerámica, nos da una evolución y además nos da una cronología. Es decir, que es un material al que tenemos que cuidar aún estando fragmentado. Pero además es que tiene un carácter identitario muy importante. Tanto que, aunque no esté firmado, sabemos quién lo ha hecho. Por lo menos la gente que nos dedicamos a esto, viendo un fragmento, y ellos dos, ¿no? Viendo un fragmento de cerámica, no solo sabemos de qué isla es, sino de qué, a veces, de qué alfar es, ¿no? Incluso si estamos en La Palma, donde la evolución de la cerámica está mucho más estudiada, sabemos a qué fase perteneció. Y esa fase se corresponde a unos años, ¿no? Entonces, además, vemos que es un material que cuando se hace es elaborado individualmente, pero que luego tiene una función social, ¿no? Suele conservarse importantes huellas dactilares en la cerámica. No solo hay huellas de quien lo hizo, sino también granos de cebada, lentejas o las hierbas sobre las que se depositó la cerámica y que luego se fundieron con el fuego, ¿no? Un fragmento es un vestigio y una prueba. Y la verdad es que en el vocabulario así, cuando escribo, nunca utilizo la palabra resto. Porque si yo esta mañana salí de mi casa, en mi casa no dejé un resto, dejé mi casa y parte de mi vida, ¿no? Entonces, cuando estudiamos los asentamientos, ¿por qué le llamamos resto? Es verdad, es un vocablo adaptado o aceptado y difundido por la Real Academia con ese sentido, pero no lo utilizo. Y además es un fragmento, es una historia que tiene memoria. No tiene voz, pero nos informa. Y nos informa de un segmento invisible, que son las mujeres, ¿no? Cuando decimos que es identitario, que cada isla tiene una morfología de la cerámica muy suya, ¿no? Sin duda, pues cuando vemos una de Fuerteventura, la identificamos, la podemos poner sobre la tierra. Y además están geolocalizadas, ¿no? Nuestro propósito, cuando hacemos trabajo, en este caso con la alfarería, es comprender los gánicos para saber de las mujeres. Y es lo que se llama un fósil director. Teniendo la cerámica, sabemos muchas cosas de ellos. Podemos localizar sus cuerpos, sus personas, sus identidades y conocerlas más y mejor. Y lo que queremos es dejar de ver esa vasija, ese gánigo, así tan parcial, para verlo con toda su amplitud, como podemos ver estas dos o estas. Todas las que vamos a ver son de Fuerteventura, ¿no? Y la morfología, es decir, la forma, que cuando vemos la cerámica, que es lo que nos sugiere, que forma ovoide, cilíndrica o cualquier otra, ¿no? Pues el tamaño nos da información, es decir, que encierra memoria femenina. Pero además es que se decora. ¿Y con qué? Se ornamenta y a veces los motivos que se decora el barro fresco no solo es lo que a mí me dé la gana de hacer en el barro, sino que es también identitario. Y eso lo estamos siguiendo las huellas. ¿Por qué se ponen esos fragmentos en la panza y en el borde se pone esos sisás? Y hemos hecho un trabajo enorme durante un montón de años, estudiando todo, en Lanzarote y en Fuerteventura. Pero ahora, el último reciente, estamos trabajando en 149 vasijas
que son la totalidad de que se conoce y están a nuestro alcance de Fuerteventura. Pero cuando hablamos de vasijas, hablamos de mujeres y ¿dónde están, no? ¿Qué sabemos de ellas? Hay un dato en el Le Canarien, que es un libro de cuando se hizo la conquista, que hablan que en un comercio de esclavos compraron a una mujer y un hombre, Isabel y Alfonso, y los llevaron para la conquista de Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Y eran las lenguas, o las trojamanes, ¿no? Para que se entendieran con la población latina, aborigen. Esa es la única referencia a mujeres que hay en el Le Canarien, mujeres aborígenes, porque luego hay otras a la francesa. Pero ya 300 años más tarde, para Fuerteventura, Abreu Galindo habla de Tibiabín y Tamonante. Entonces ahí hay bastante información que no sabemos si Tibiabín y Tamonante son mujeres reales o son figuras dotadas de signos de poder, ¿no? Ahora lo vemos. Son mujeres que hablaban con el demonio, eran madre e hija, y una se dedicaba a resolver las disputas que habían entre los dos reinos, y otra se relacionaba con los dioses que estaban en el cielo, ¿no? Y dirigían sus ceremonias, ¿no? Y decía que estas mujeres adivinaban las cosas que iban a suceder. De hecho, eso nos recuerda a una figura, Tiburramín Amasí, que la conocimos, es una figura así como, no es muy frecuente, pero está en el Alto Atlas. Conocimos en una aldea a una de ellas, y además que se reunía en un círculo de piedras hincadas, que en Fuerteventura, en la época aborigen, hubo decenas y decenas. Y los niños del pueblo, ahí en ese círculo de piedras hincadas, miren por ejemplo esa Haifa, en Fuerteventura, a veces algunos están dotados de asientos, pues no puede entrar nadie, ni siquiera los animales. Es un sitio sagrado donde solo se pone ella, ¿no? También este autor, Abreu Galindo, habla eso, que estas dos mujeres, Tibiabín y Tamonante, decían qué es lo que iba a suceder, y a ellas las responsabilizan de lo que sucedió en la conquista, porque dijeron, quienes conquistan dicen, que ellas dijeron que por el mar deberían venir unas aves con alas blancas que eran quien los iba a salvar, ¿no? Que cuando vieron las embarcaciones dijeron que esas eran las aves, ¿no? Bueno, la culpa de la conquista fue de ella. Bien, pues ahí está y Torriani, un poco más antes que Abreu Galindo, dice que fue una mujer de mucha penitencia y de vida verdaderamente cristiana. Esto es, de hecho, la conquista se hace para cristianizar, ¿no? Porque la población aborigen, a veces por no tienen ni alma, ¿no? ¿Dónde vemos a las mujeres sin ser en la cerámica? Pues posiblemente en Tindaya, esa montaña blanca de Tlaquita de Fuerteventura, a lo mejor cerca de los 300 huellas, siluetas de pies que hay grabadas, alguna corresponderá a alguna mujer. O bien podemos ver el nombre de algunas de ellas grabadas, está superpuesta, lo rojo, ¿no? Grabado en las piedras en este cuchillete de Buenavista en Fuerteventura, y ahí podemos leer Timamasir, hija de Timamasir, y Amacuran. Amacuran es un dios. Pero además en las piedras al lado se vuelve otra vez a reproducir Timamasir, Timamasir. O también la podemos ver que alguien escribió el nombre de una tribu, ¿no? Massacitie. Todas las imágenes dije, ¿no? Que eran de Fuerteventura. También saben que en Fuerteventura hay la cuadra de los ídolos, ¿no? Que hay pocos ídolos comparados con esta isla, pero hay dos que tienen el órgano sexual representado. Este es uno de ellos y el otro no lo puse. Y a nivel político, ¿dónde están las mujeres? La propuesta nuestra es que está Fuerteventura, Herbania, que se dividía en dos áreas, Masorata y Jandía, y que estaban separadas por una pared con un sentido económico. El suelo comunal del otro, que el otro estaba dividido en dos reinos, el de Guise y el de Ayose, y estaba separado por una pared que va desde el barranco de la Torre al barranco de la Peña. Y esta pared tiene un carácter político.
si seguimos el rastro de este apunte político de Fuerteventura, esa es la pared de la torre y esta es la de Jandía, cuyo trazado se continúa parcialmente, ¿no? Entonces, saben que en Fuerteventura había unas tribus sementarias divididas en esos dos reinos y estaba permitido el robo del ganado, era consentido, y también el rapto de la novia. ¿Cómo sabemos si las mujeres se trasladaban de un bando, del bando de Guise de arriba al del norte? Pues siguiendo la pista de la cerámica. Si nosotras en el territorio de Guise vemos cerámica, fragmentos o vasijas que tienen esa morfología y más allá de la pared también vemos los mismos motivos, podemos pensar que es verdad que hubo el rapto consentido de la mujer, porque si es la mujer lo que hace, los signos identitarios de las vasijas se reproducen en uno y otro. Y eso es lo que hemos comprobado en el terreno, que en los dos bandos de Fuerteventura existen los mismos motivos. Ahora, lo que nos falta es saber esas vasijas dónde van. Las vasijas que se encuentran en enterramientos humanos, que son parte de las vasijas que yo durante mi vida, porque son vasijas usadas, tienen algún significado y eso, qué motivos decorativos hay, ¿no? Bien, pues en eso estamos, ¿no? A ver, no me acuerdo. Ah, vale, sí. Las mujeres dejan el rastro en las vasijas, en los vánigos, y nuestra responsabilidad es seguir estudiar las vasijas para perfilar los rostros y saber de ellas. A veces saber de ellas, que si lo deseamos, podemos también pensar que es saber de nosotras mismas, ¿no? De todas las vasijas que hay en Fuerteventura, hay una que es la vasija de Ordeño, Tofio, en Lanzarote y Fuerteventura, o Tabajoste. Es la que más se decora, la que más tiempo se dedica a ella. Y imagínense los varios motivos que hay, incluso a veces se decora por dentro, o bien, en alguna, esta es excepcional, alguien grabó algunos signos, todavía no se ha estudiado, en la parte exterior, ¿no? Pero además es una vasija que continuó el uso, ¿no? Esta se usó hasta el otro día, ¿no? Con estas de Lanzarote, ¿no? Pintadas del mojón. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.